Imagina un niño de apenas 9 años que en lugar de preocuparse por juegos o dibujos animados, está preparando la cena porque su madre no llega a casa. O una niña de 10 que consuela a su padre borracho, diciéndole que todo estará bien, cuando en realidad es ella quien necesita que alguien le diga eso. Muchos niños aprenden demasiado pronto a comportarse como adultos. Se convierten en los responsables, en los fuertes, en los que sostienen a la familia cuando deberían estar siendo cuidados. Desde fuera parecen ejemplares, maduros, tranquilos, confiables. Pero esa madurez es un disfraz que esconde miedo, soledad y una infancia robada. Lo aterrador no es solo que estos niños crezcan rápido, sino que se convencen de que no tienen derecho a ser pequeños, vulnerables o libres. Y esa carga se arrastra hasta la adultez, moldeando su manera de amar, de trabajar, de relacionarse y de mirarse a sí mismos. En este video vamos a desvelar la realidad aterradora de los niños que actúan como adultos. Vamos a mirar de frente lo que hay detrás de esa aparente fortaleza, las cicatrices que deja y, sobre todo, el camino para romper con ese guión y recuperar lo que siempre debió ser suyo, el derecho a ser simplemente un niño. Ningún niño decide por sí mismo convertirse en adulto antes de tiempo. Este rol nace de un vacío, de una carencia, de un entorno que lo obliga a ocupar un lugar que no le corresponde. A veces es un padre ausente que nunca estuvo para sostener. Otras, una madre consumida por la tristeza o la enfermedad, o un hogar marcado por discusiones, adicciones y responsabilidades que alguien tiene que tomar. En ese escenario, el niño percibe rápidamente que no puede contar con la seguridad básica que debería tener. Mira alrededor y entiende que si él no interviene, todo se desmorona. Entonces hace lo impensable. Se pone una máscara de madurez. Aprende a observar con atención, a anticipar necesidades, a reprimir sus emociones para no sumar más peso a la carga familiar. Lo que para los adultos parece una ayuda inocente, en realidad es un acto de supervivencia, porque cuando un niño se convierte en el cuidador de sus padres, en el mediador de conflictos o en el responsable de tareas que no le corresponden, lo que está haciendo es protegerse a sí mismo. Su lógica interna es simple y dolorosa. Si yo sostengo, al menos no me abandono del todo. Si yo actúo como grande, tal vez me quieran, tal vez todo sea más seguro. Esa es la semilla del adulto precoz, la renuncia temprana a la infancia. Y aunque pueda parecer fortaleza, lo que realmente refleja es miedo. Miedo a perder el amor, miedo al caos, miedo a que nadie esté ahí para él si no ocupa ese lugar. Y esa semilla, una vez plantada, no se arranca fácilmente, porque lo que empieza como un parche temporal para sobrevivir se transforma en una identidad que lo acompañará por años, hasta el punto de olvidar quién era antes de convertirse en el adulto de la casa. La infancia debería estar llena de risas espontáneas, juegos interminables, travesuras inocentes y la sensación de que siempre hay un adulto cuidando de ti. Pero para los niños que actúan como adultos, esa etapa se convierte en un lujo inalcanzable. En lugar de corretear por el patio, se quedan pendientes de que la casa no se desordene. En vez de llorar cuando tienen miedo, tragan las lágrimas para no preocupar a nadie. Si sienten tristeza, la esconden. Si sienten enojo, lo convierten en silencio. Poco a poco, dejan de vivir como niños y empiezan a funcionar como adultos en miniatura. Son ellos los que preparan el desayuno, los que ayudan con las cuentas, los que acompañan a mamá en su tristeza o a papá en su ira. Son los confidentes de secretos que nunca debieron escuchar, los encargados de cuidar a los hermanos menores, los mediadores de discusiones que los superan. Y cada vez que cumplen con ese rol, pierden un pedazo de su infancia. El problema es que este sacrificio pasa desapercibido. Desde afuera, parecen ejemplares, responsables, educados, más maduros que los demás niños. Los adultos se enorgullecen y los muestran como ejemplo, sin darse cuenta de que lo que aplauden es, en realidad, una infancia interrumpida. Pero por dentro, estos niños sienten un vacío que no saben nombrar. Mientras otros viven la ligereza del juego, ellos cargan con preocupaciones que no deberían existir a esa edad. Y aunque a veces fantasean con ser como los demás, pronto entienden que su familia los necesita demasiado como para permitirse ser pequeños. Así,
la niñez se convierte en un recuerdo difuso, en algo que se escurrió entre responsabilidades. Y lo más aterrador es que, cuando crecen, apenas logran conectar con esa parte perdida de sí mismos, porque nunca se les permitió existir plenamente como niños. Desde fuera, estos niños parecen excepcionales. Los adultos los describen con orgullo. Es tan maduro para su edad. Se porta mejor que muchos grandes. Con él nunca tengo problemas. Lo que nadie imagina es que esa madurez no nació de la libertad, sino del miedo. El niño que actúa como adulto se convierte en un experto en controlar sus emociones. Aprende a no llorar aunque le duela, a no enojarse aunque tenga motivos, a sonreír aunque por dentro se esté derrumbando. Descubre que, cuanto más fuerte parece, más tranquilo se mantiene el ambiente en casa, así que poco a poco el disfraz de madurez se vuelve inseparable. Pero lo que para el mundo exterior es un talento, para él es una condena, porque debajo de esa máscara sigue existiendo un niño frágil, vulnerable, con ganas de ser abrazado y no de abrazar. Sin embargo, siente que mostrar esa vulnerabilidad sería peligroso. Teme perder el poco amor y seguridad que recibe si se atreve a ser él mismo. El disfraz lo protege, pero también lo aísla. Al convertirse en el pequeño adulto, pierde la conexión con sus pares. Mientras los demás niños juegan y se equivocan, él se siente diferente, fuera de lugar, incapaz de relajarse. Y esa diferencia, en vez de enorgullecerlo, le pesa como una carga silenciosa. Lo más cruel es que empieza a creerse el personaje. Llega un momento en que ya no sabe si realmente es maduro o si simplemente no tiene otra opción. Se confunde entre su esencia y su máscara. Y esa confusión lo acompañará por años, haciéndole dudar de quién es realmente y de si alguna vez podrá permitirse ser simplemente humano. Así, lo que parece una virtud es en realidad una prisión, un disfraz de madurez que lo salva en la infancia, pero que con el tiempo amenaza con sofocarlo por completo. Detrás de ese disfraz de madurez hay un precio que nadie ve, porque ningún niño puede cargar con responsabilidades de adulto sin que su mundo interior se fracture. Y aunque por fuera se muestre sereno, obediente y fuerte, por dentro comienza a acumular heridas invisibles que lo acompañarán durante años. El primer costo es la ansiedad constante. Vive en alerta, siempre pendiente del humor de los padres, siempre anticipándole que puede salir mal para intentar prevenirlo. Su cuerpo nunca descansa, porque aprendió que bajar la guardia es peligroso. Y así, incluso cuando debería estar jugando, su mente funciona como la de alguien que calcula riesgos todo el tiempo. En segundo costo es la hiperresponsabilidad. Se siente culpable de cosas que no le corresponden. Si su madre llora, cree que es su culpa. Si su padre grita, piensa que no hizo lo suficiente para evitarlo. La carga emocional lo aplasta, y aunque es apenas un niño, vive con la sensación de que todo depende de él. El tercer costo es la incapacidad de pedir ayuda. Aprendió a ser el fuerte, el que sostiene, el que no molesta. Entonces, cuando necesita apoyo, se queda en silencio. Y ese silencio se transforma en soledad, en la sensación de que nadie está ahí para él. Y quizá lo más devastador, la desconexión con su propio ser. De tanto priorizar las necesidades de los demás, olvida las suyas. Ya no sabe qué quiere, qué siente, qué necesita. Se convierte en un experto en leer a los otros, pero un extraño dentro de sí mismo. Lo que los demás interpretan como virtud, ser responsable, maduro, confiable, es en realidad la prueba de un costo interno brutal. Y lo que parece fortaleza es en verdad un grito de auxilio disfrazado. Pero este precio no se queda en la infancia. A medida que crece, las heridas se trasladan a la adolescencia, donde la máscara se vuelve aún más difícil de quitar. La adolescencia suele ser el momento de romper reglas, explorar identidades y desafiar la autoridad. Pero para el niño que ya actúa como adulto, esa etapa nunca llega. Su rebeldía se quedó atrapada en la infancia, y cuando alcanza la adolescencia, ya está demasiado entrenado en ser responsable, en controlar, en sostener. Mientras sus compañeros se permiten equivocarse, experimentar y probar nuevos caminos, él sigue pendiente de los demás. Si su madre está triste, la acompaña. Si su padre se enoja, lo calma. Si la casa se desordena,
la organiza. Vive como si todavía fuera el guardián de la familia, aunque por dentro empiece a sentir un vacío insoportable. Ese vacío nace de una pregunta que lo persigue. ¿Quién soy yo más allá de lo que hago por los demás? Porque la adolescencia es la etapa en la que debería construir una identidad propia, pero en su caso, esa identidad se reduce a un rol, el de ser fuerte, el de estar siempre disponible, el de no fallar. La culpa se convierte en su cadena. Cada vez que intenta pensar en sí mismo, en divertirse, en salir con amigos, algo dentro de él lo frena. Si no estoy, todo se derrumba. Si me permito disfrutar, soy egoísta. Y así, mientras otros adolescentes viven la aventura de descubrirse, él permanece atrapado en la prisión de la hiperresponsabilidad. Lo más cruel es que empieza a envidiar a los demás, pero también a juzgarse por esa envidia. Mira a sus compañeros reír y cometer errores sin miedo, y en su interior desea lo mismo, pero inmediatamente se recuerda que no puede, que su lugar es otro, que tiene que seguir siendo el adulto de la casa. La adolescencia, que debería ser un puente hacia la libertad, se convierte en otra etapa robada. Y aunque por fuera parezca ejemplar, por dentro siente que nunca ha tenido el derecho de ser simplemente un joven. Y ese derecho negado no desaparece, se convierte en una herida que arrastrará a su vida adulta, donde seguirá interpretando el mismo papel, pero con un costo aún más alto. Cuando ese niño que actuaba como adulto finalmente crece, no abandona el papel que lo salvó en la infancia, lo perfecciona. En la vida laboral, se convierte en el empleado que carga con todo, el que no sabe decir no, el que asume responsabilidades que ni siquiera le corresponden. Todos lo ven como confiable, pero en realidad está repitiendo el mismo patrón. Sostener para no sentir que sobra. En sus relaciones atrae vínculos desiguales. Parejas que lo necesitan más de lo que lo aman. Amigos que lo buscan para descargar sus problemas, pero nunca para acompañarlo en los suyos. Y él acepta ese rol, porque en su mente la ecuación sigue siendo la misma de la infancia. Si cuido, me quieren. Si fallo, me abandonan. El perfeccionismo se convierte en su bandera. Se exige en exceso, teme cometer errores, vive pendiente de hacerlo todo bien. Por fuera parece exitoso, responsable, ejemplar, pero por dentro está agotado, con una voz interna que nunca lo deja descansar. Debes dar más, no puedes fallar, no tienes derecho a equivocarte. Lo más trágico es que este adulto se ha olvidado de algo esencial, de disfrutar. No sabe relajarse, no sabe jugar, no sabe entregarse sin miedo. Incluso en los momentos de ocio se siente culpable, como si estuviera traicionando una misión invisible. La misma misión que lo ató desde niño, sostener a todos, menos a sí mismo. El niño adulto se convirtió en un adulto niño, alguien que aparenta fortaleza, pero que en el fondo sigue siendo ese pequeño buscando desesperadamente ser cuidado, aunque no se atreva a pedirlo. Esa contradicción lo consume. Cuanto más fuerte parece, más solo se siente. Y así lo que en la infancia fue un disfraz de supervivencia, en la adultez amenaza con convertirse en una condena, hasta que un día, inevitablemente, la máscara comienza a agrietarse. El adulto que fue niño adulto carga con una paradoja cruel. Cuanto más fuerte, responsable y maduro se muestra, menos lo ven realmente. Todos lo admiran, todos confían en él, todos lo buscan para apoyarse, pero casi nadie se detiene a preguntarle cómo está de verdad. Su perfección se convierte en una sombra que lo oculta. Desde pequeño aprendió a desaparecer detrás de su rol, y en la adultez esa costumbre lo convierte en alguien invisible. Puede estar rodeado de gente, en una reunión de trabajo o en una cena familiar, y aún así sentirse profundamente solo, porque los demás ven su capacidad, pero no su vulnerabilidad. Ven lo que hace, pero no lo que siente. Esa invisibilidad no es solo externa, también es interna. De tanto enfocarse en sostener a los otros, perdió contacto con su propio mundo interior. Muchas veces ni siquiera sabe qué quiere, qué le gusta, qué necesita. Se ha acostumbrado tanto a leer a los demás que se olvidó de leerse a sí mismo, y ese olvido lo hace sentir vacío, como si viviera una vida prestada. La herida de invisibilidad se agrava porque es silenciosa,
No hay una catástrofe visible que lo delate. Por fuera, todo parece estar bien, cumple con sus responsabilidades, sostiene sus vínculos, sigue adelante. Pero por dentro, el dolor crece. Dolor de nunca haber sido visto, de nunca haber tenido permiso para ser pequeño, de nunca haber recibido cuidado incondicional. Y es en esta herida donde surge una pregunta devastadora. Si nadie me vio de verdad cuando era niño, ¿será que alguien podrá verme ahora? Esa duda lo persigue como una sombra, amenazando con apagar su esperanza. Pero aunque la invisibilidad parece condenarlo, también guarda un secreto. El momento en que se atreva a mirarse a sí mismo con sinceridad será el inicio de un despertar que cambiará su historia. El despertar suele llegar cuando la máscara ya no puede sostenerse más. A veces toma la forma de una crisis, ataques de ansiedad, agotamiento extremo, un colapso emocional que lo obliga a detenerse. Otras veces llega en silencio, como un vacío profundo que lo acompaña incluso en los momentos en que debería sentirse feliz. Es en ese punto cuando comienza a darse cuenta de la verdad que evitó durante años. Nunca fue madurez lo que lo hizo fuerte, fue miedo. Nunca fue una elección, fue una estrategia de supervivencia. Nunca fue realmente visto por lo que era, sino por el papel que interpretaba. Y esa revelación, aunque liberadora, duele como pocas cosas. El despertar es un duelo por la infancia perdida, por los juegos que nunca disfrutó, por la inocencia que le fue robada. Un duelo por darse cuenta de que la admiración que recibió en realidad escondía abandono, y también un duelo por reconocer que lleva años viviendo para sostener a otros sin permitirse vivir para sí mismo. Al principio, esta verdad se siente como una traición, como si todo lo que construyó se derrumbara frente a sus ojos. La rabia aparece, rabia hacia los padres que lo hicieron crecer demasiado rápido, rabia hacia sí mismo por haber sostenido tanto tiempo, rabia hacia el mundo por no haberlo visto. Pero detrás de la rabia llega la tristeza, una tristeza profunda, casi insoportable, que le recuerda que en el fondo sigue siendo ese niño que nunca fue cuidado. Y sin embargo, ese dolor es el inicio de algo nuevo. Porque en el momento en que acepta la verdad, que su madurez fue en realidad una herida, también empieza a vislumbrar la posibilidad de elegir un camino distinto. El despertar es incómodo, desgarrador, pero abre la puerta más importante de todas: la libertad de empezar a ser el mismo sin máscaras. Sanar de haber sido un niño que actuó como adulto no es un regreso imposible a la infancia, sino un reencuentro con las partes de sí mismo que quedaron enterradas. Significa abrir espacio para lo que nunca tuvo permiso. Equivocarse, descansar, pedir ayuda, mostrarse vulnerable. El primer paso es reconocer la herida sin culpas, entender que no fue él quien eligió ser maduro, sino que fue empujado a ese rol porque el entorno no lo sostuvo. Dejar de llamarse fuerte como si fuera una virtud y empezar a llamarse sobreviviente como lo que realmente fue. El segundo paso es aprender a ponerse en primer lugar. Algo tan simple y tan difícil como preguntarse, ¿qué necesito yo ahora? Por años se acostumbró a leer a todos menos a sí mismo. Así que reaprender a escucharse es un acto revolucionario. El tercer paso es permitirse el derecho a ser imperfecto. Equivocarse, fallar, decir que no, pedir un abrazo. Descubrir que no necesita sostenerlo todo para ser amado. Que el amor verdadero aparece cuando se muestra humano, no impecable. Y poco a poco, en ese proceso, surge lo que parecía perdido, la capacidad de disfrutar. Vuelve la risa espontánea, la ligereza de un juego, la libertad de vivir sin sentir que cada error es una catástrofe. Recupera el derecho a existir sin máscaras. Ese es el verdadero camino de libertad. Dejar atrás el disfraz de madurez y abrazar la autenticidad. No para negar lo que vivió, sino para honrarlo, y al mismo tiempo decidir que su vida ya no estará definida por ese guión. Porque sí, fue un niño que actuó como adulto, pero hoy puede elegir ser un adulto que por fin se permite ser humano. Actuar como adulto cuando aún eras un niño no fue una virtud, fue una herida. Fue la forma en que tu corazón aprendió a sobrevivir en un entorno que no te dio el cuidado que merecías. Y aunque durante años llevaste esa máscara de fortaleza,
Hoy puedes mirarte con compasión y entender. Nunca fuiste débil por necesitar, fuiste valiente por resistir. La verdadera libertad no está en seguir siendo el fuerte de todos, sino en permitirte ser tú mismo, ser imperfecto, ser vulnerable, ser auténtico. Porque el amor real no llega cuando interpretas un papel, sino cuando te atreves a mostrar quién eres de verdad. Si este video resonó contigo, dale like y suscríbete al canal para seguir explorando juntos las heridas ocultas que marcan nuestra vida y los caminos para sanarlas. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez sentiste que tuviste que actuar como adulto cuando aún eras niño? ¿Cómo crees que eso afectó tu vida hoy? Tus palabras pueden darle voz a quienes todavía guardan en silencio esa misma herida.